aquí hay una recomendación. Dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. La Biblia también enseña que los extranjeros debemos buscar el bien de la tierra donde vivimos. O sea que no solo nosotros tenemos que ser respetados y cuidados, pero nosotros también tenemos que respetar y cuidar donde nosotros estamos siendo plantados o edificados, o donde el Señor nos ha puesto, o donde tú has decidido ir. Jeremías capítulo 29, 7 dice, Jeremías 29, 7, si queréis apuntar, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso es una siembra y un beneficio mutuo, tanto de la parte del país que nos recibe, cuanto de nosotros que llegamos a este país. Amén. Y como extranjera y inmigrante, yo sé muy bien qué eso significa. Amén. Gloria a Jesús. También podemos afirmar que hay varios ejemplos de inmigración en la palabra de Dios. Jesús mismo fue un gran ejemplo. Cuando el niño tuvo que ir a Egipto con su familia para escapar del rey Herodes, que buscaba matarlo. Es cruel, ¿no? Que no pudo estar ni estar allí en su propia tierra donde nació. ¿Por qué? Porque el rey Herodes quería matarlo y tuvo que huir. Eso fue una inmigración forzada, ¿sí? Pero también Jesús eligió venir a esta tierra. Mira qué guay. Se despojó de sí mismo, de toda su gloria, y vino a este mundo por amor a nosotros. Yo os puedo decir una cosa, yo vine a España por amor. Vale, pero mi primer amor fue las misiones. Y mi segundo amor, mi esposo. Yo no puedo decir así, pero bueno, es una manera de clasificar, ¿no? Pero el primer llamado que el Señor ha puesto en mi corazón fue venir a colaborar con este país, predicar el evangelio, colaborar con la iglesia donde el Señor me ha puesto. Y con un proyecto muy bonito que tenemos en La Palma, que se llama La Palma para Cristo, que eso está en Canarias, donde también pude tener el privilegio de trabajar con el pastor Philippe Chevely de Suiza, sueco, ¿no? Suiza. Y un trabajo muy bonito que se llama Misión Cristiana Canarias. Es un trabajo muy lindo, aprendí muchísimo de ellos y les tengo en mi corazón. Y cada vez que regreso es como si yo nunca hubiera salido de la iglesia. Porque hay algo que pasó muy bonito. Me pude vestir en la casa de mi pastora, me vestí de novia y salí de esta iglesia por la puerta. Y cada vez que voy, entro por la puerta con un corazón agradecido y con un recibimiento maravilloso. Y no solo me adoptaron a mí, a mi esposo y a mi hijo, a nuestro maravilloso hijo. Gloria a Dios. Entonces, como sabéis, tenemos que aprender a sembrar en esta tierra, donde el Señor nos ha llamado, donde nos permitió llegar aquí. Amén. Y es como dice, podemos afirmar que Jesús fue uno de este gran inmigrante que vino y sembró salvación. Y a causa de eso nosotros estamos aquí, para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero también hay un otro personaje, Abraham. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Abraham? Yo creo que aquí o todos, ¿no? Él dejó su ciudad natal, donde nació, en Ur, que ahora es la actual Irak,
para viajar a una tierra, la tierra de Canaán. Pero él no sabía exactamente qué iba a pasar, pero tuvo fe. Y eso lo podemos comprobar en el libro de Hebreos, en esta carta maravillosa de Hebreos, capítulo 11, los versículos de 8 a 9, que dice, Hebreos 11, de 8 a 9, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherencia de la misma promesa. Aleluya. Nosotros podemos mencionar varios ejemplos de extranjeros que emigraron. Por ejemplo, José, que fue una inmigración forzada, pero el Señor le levantó en aquel lugar. Ruth, que decidió acompañar a su suegra, no fue forzada, fue voluntaria. Y Daniel y sus amigos, que fue algo forzado, pero el Señor glorificó su nombre a través de ellos. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, glorificar su nombre. Amén, aleluya, que seamos canales de bendiciones para bendecir a esta tierra donde el Señor nos trajo. Amén, aleluya. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen una historia para contar? ¿Y por qué salieron de su país para vivir aquí? Es una pregunta que podemos hacer, ¿no? A nosotros mismos. Nosotros tenemos una iglesia muy bendecida por la diversidad de cultura. Aquí hay muchas culturas, países representados, que yo ahora mismo si tengo que mencionar todos los países, no voy a conseguir mencionar a todos porque somos muchos. Y reconocemos y respetamos esta gran diversidad de culturas. Sin embargo, por encima de nuestros orígenes, nuestra identidad principal y el estilo de vida, tenemos que tener un estilo de vida cultural del reino de Dios. Cada cultura aquí es especial y es muy importante, pero la principal cultura que tenemos que vivirla es la cultura del reino de Dios. ¿Estás de acuerdo que eso es así? Porque como cristianos nosotros sabemos que eso es algo maravilloso. El Señor junta un montón de gente de varios países y en esta mañana hay un solo lenguaje. Hay una cultura que el Señor nos ha llamado a vivir, que es la cultura del reino. ¿No es maravilloso eso? Y a eso no trae confusión si no queremos. Al contrario, trae comunión y unidad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nos juntamos y hacemos un culto para el Señor, porque hay que recordar que el culto es para el Señor, el Espíritu Santo se manifiesta y pasa lo que pasó en esta mañana. Ese mover espiritual, donde el corazón del ser humano, donde tu corazón se alegra y nos juntamos en una sola voz a reconocer que si estamos aquí en esta mañana es por Jesús. Amén. Porque Él cambió nuestro lamento en baile. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En Romanos capítulo 14. Y el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. El Espíritu Santo jamás queda de fuera. Él siempre está, aleluya. Y la cultura del reino de Dios no se refiere a un territorio físico, ni a una tradición humana, sino a un conjunto de valores, hábitos, lenguaje y costumbres celestiales.
que transforma la mentalidad terrenal para alienarla con el diseño de Dios. Ni la tuya ni la mía, la de Dios. Aunque amo mi cultura, aunque amo comer un buen sancocho y otras comidas maravillosas de Honduras que me han regalado a nosotros y de varios países aquí, ya os digo, no puedo mencionar porque si no me quedaré sin hablar de todas, pero os digo, somos muy felices por teneros a vosotros aquí con nosotros. Esa diversidad de cultura nos hace entender que el Señor realmente confirma algo en mi corazón y en el corazón de mi esposo. Venimos a España a hacer misiones. Y el Señor había dicho que estaríamos trabajando en este país. Pero hay algo que el Señor nos sorprende. En un país con varias culturas, de varias nacionalidades, eso enriquece aún más y fortalece aún más a nosotros porque amamos hacer misiones. Aleluya. Y esta iglesia también creo que debemos cada día más empaparnos de hacer misiones, de amar hacer misiones. Aleluya. Gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, todos aquí somos extranjeros en España, ¿no? Pero bueno, es verdad, casi todos. Pero ¿sabes qué? Todos somos extranjeros en este mundo. Ahora sí, ¿no? Ok. Eso podemos confirmar a través de las Sagradas Escrituras que todos los hijos de Dios somos extranjeros, peregrinos en este mundo. ¿Quieres comprobar eso? Vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Oh, gloria. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que entrar un poco en contexto en este versículo para poder entender un poco más lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Vosotros sabéis, ¿no?, que esa epístola fue escrita por el mismo apóstol Pedro y fue dirigida a los cristianos de la Asia Menor, que hoy llamamos y conocemos como Turquía. En aquel tiempo, los cristianos atravesaban una intensa persecución. Hoy no es diferente. Nosotros sabemos que la iglesia perseguida está ahí y hay muchos cristianos que sufren persecución. De hecho, hay una pareja misionera de brasileños que lo han matado por predicar el evangelio en algún país de la ventana 440, algo así. 10 por 40, eso. Es increíble cómo hay una persecución y existe. Amén. Pero nosotros seguimos adelante. Aleluya. Esa persecución fue desatada por el emperador Nerón, quien es reconocido históricamente por haber desfrenado una de las remedidas más brutales contra la iglesia primitiva. La historia señala que Nerón, como el responsable del gran incendio de Roma, una catástrofe que abrazó a la ciudad durante 6 días y 7 noches. Y hay algo más que ha hecho ese Nerón para desviar las sospechas de su propia responsabilidad y librarse de la indignación del pueblo. El emperador ocultó falsamente a los cristianos, o sea, culpó falsamente, ocultó su responsabilidad y culpó a los cristianos. Y no fueron los cristianos que quemaron la ciudad,
fue el propio Nerón. La crueldad de Nerón fue tan grande que, movido por la maldad, ordenó que los cristianos fueran ejecutados de una forma cruel y deshumana. Bueno, cuenta la historia que Nerón cubría la persona, ¿no?, el cristiano, de materiales inflamables y colgaba en su jardín, en el jardín de su palacio, para usar como antorchas humanas. Eso es muy cruel. Y encima preparaba sus fiestas. Es una batalla que se han enfrentado muchos cristianos y hoy en día no es diferente. Cuando nosotros estuvimos aquí con la misionera Rosana, ella contaba de que cómo quemaron a su amigo y la arrastraban, ¿no?, por las calles. Eso es muy cruel. Una persecución de esta que sucede siempre cuando el evangelio es manifestado, porque hay varios tipos de persecuciones. Hay muchas maneras, hay batallas que nosotros enfrentamos día a día. Y eso es una verdadera batalla, ¿sí? Pero ellos sabían una cosa, los cristianos sabían. Somos extranjeros en esa tierra. Y nuestro hogar no es aquí. Porque mientras ellos estaban siendo quemados, ellos sabían que iban a disfrutar de un lugar celestial con el Señor. Amén. Y nosotros también enfrentamos batallas. Y quizás, no quiero aquí comparar, pero cada uno de nosotros enfrentamos nuestras propias batallas. Hay muchas batallas contra los hijos de Dios. ¿Sabías que ahora mismo tú estás enfrentando una batalla? Y es una batalla invisible. A lo largo de la historia, en el caminar diario, los creyentes se enfrentaron constantes luchas, tanto externa como interna. Nosotros también enfrentamos luchas internas. Y eso también significa morir con Cristo o morir sin Cristo. Quizás ahora mismo no te están echando materiales inflamables para quemarte, pero dentro de ti hay una lucha interna. Y el apóstol Pedro nos ha dado una orientación y es un orden urgente. Dice: absteneos de todos los deseos carnales que batalla contra tu alma. Y los deseos de la carne no son simples debilidades, son tropas enemigas que buscan destruir tu comunión con Dios. ¿Sabes que dentro de ti hay una batalla espiritual? Donde hay tropas enemigas, donde el enemigo sí existe y él lucha contra el pueblo de Dios. Amén. Y este versículo podemos destacar 3 estrategias bíblicas para ganar esta guerra espiritual diaria, porque es diaria. Es una lucha diaria que nosotros enfrentamos. Primero, hay 3 estrategias, solo daré 3 estrategias. Primero, reconocer tu verdadera ciudadanía. Cuando tú paras y miras y dices: yo sé que mi verdadera ciudadanía no es aquí, entonces la cosa cambia. Tu mentalidad empieza a cambiar. ¿Sabías que tú no perteneces a este lugar? ¿No? ¿Verdad que no? Porque nuestro hogar es el reino de Dios. Amén, el cielo. Segundo, huye de las tentaciones. Esa es una batalla muy grande. Es un Nerón detrás de nosotros. Pero también hay una decisión que tenemos que tomarla. Huye de las tentaciones. Rompe con hábitos y relaciones de amistades que te apartan de Dios. Los amigos en el mundo nosotros lo tenemos para evangelizar, para hablar de Jesús. Jesús, cuando iba a evangelizar a las prostitutas, los fariseos, los pecadores, los publicanos y todos más,
Él no se juntaban con ellos a hacer las cosas que ellos hacían. Él tenía un propósito: impactar sus vidas con el evangelio de salvación. Amén. Tercero, fortalece tu espíritu y deja que Dios te guíe. Cuidado de no ser tu propio guía. Permita que sea el Espíritu Santo que te guíe. Vive en su verdad para que seas un imán que atraiga a más personas a Cristo. Mira qué batalla tenemos. Imaginaos si nosotros ahora mismo somos una iglesia y estamos en un país donde la iglesia tiene que esconderse para poder hacer una celebración a Jesús, y tenemos que encima utilizar páginas cortadas de la Biblia, porque no se puede utilizar la Biblia entera, y no hay micrófono y tenemos que susurrar porque no se puede escuchar afuera. Y en ese momento que te da esta gana de gritar al nombre de Jesús muy alto, tú tienes que decir: gloria a Dios. Qué persecución, ¿no? Pero esa persecución interna también tenemos que librar. Tenemos que entregar en las manos de Dios, porque dentro de nosotros hay una batalla eterna que quizás nosotros no miramos con unos ojos más cercanos de mirar y decir: wow, yo tengo que vencer esa batalla. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nosotros sabemos que como iglesia del Señor, la Biblia recuerda que nuestra verdadera ciudadanía no es en este mundo, sino que pertenecemos al reino celestial. Tal como dice Filipenses, que hemos leído 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, mientras vivamos en este mundo, tenemos grandes responsabilidades. Como dice el tema, ¿no?, de los jóvenes. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Entonces, mientras vivamos en este mundo, tenemos estas grandes responsabilidades, por ejemplo, sociales, familiares, profesionales y otras más. Pero hay una responsabilidad que es muy importante, y yo puedo decir que es la principal, la responsabilidad principal para cada creyente, ¿vale? Hay muchas responsabilidades importantes en nuestras vidas mientras vivamos aquí en este mundo, pero hay una responsabilidad principal para nosotros, los hijos de Dios. Se trata de un ministerio que podemos considerar el más importante en nuestras vidas. Es el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versículos 18 y 20. Aleluya. Todos nosotros, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, recibimos ese ministerio. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versículos 18 a 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Nos consiste en ser embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. ¿Para qué? Representar a Cristo en este mundo.
en esta tierra, en este país donde el Señor te ha puesto. Aleluya. Porque tenemos que llevar un mensaje. El mensaje de salvación, el mensaje de paz, el mensaje de perdón, el mensaje a este mundo tan caótico que necesita escuchar que Jesucristo se despojó de sí mismo, que Dios entregó a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque ser embajadores de Cristo no significa representarse a uno mismo, pero representante oficial del reino de Dios. Y eso es un gran privilegio. Amén. Es un gran privilegio poder decir: yo soy embajador de Cristo, mensajero del Señor. Tengo un ministerio. El ministerio principal: reconciliar a otras personas que también necesitan ser reconciliados con Cristo. Amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluya. Dios mío, qué privilegio, Señor. Qué privilegio. Una vez yo estaba en mi trabajo y estaba de cocinera principal. La jefa me dio una responsabilidad y yo tuve que hacerlo con mucho, porque no era solo cocinar, tenía que conocer las dietas. Diabéticos, hipocalóricos, hipertensión y bueno, un montón de dietas. Y polipemiante, en fin. Yo tenía una lista de dietas. Y un día nos llega una auxiliar, no era enfermera, era una auxiliar. Y me entra en la cocina gritando: oye, ¿qué está de cocinera aquí? Y yo le digo yo, ¿tú? Digo, sí, yo. ¿Qué desea? Dice, bueno, se fue. Digo, ya está, ¿de qué va? Bueno, en fin. Seguí haciendo mi trabajo. Y si yo no estuviera haciendo mi trabajo bien, mi jefa no me hubiera puesto ahí. Porque ella era bastante exigente, ¿no? Muy exigente. Entonces, luego vino otra vez gritando, porque como ella era parte de aquel grupo que de los trabajadores, que ahora ni me acuerdo, del sindicato. Entonces la gente le tenía miedo. Y yo le digo, no, miedo no, hay que tener respeto, ¿no? Hay que respetar a las personas, y no solo ella, a todos. Y vino y dice, mira que esa patata, que no sé qué, que no sé qué. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, no chille, solo me diga lo que desea. Y digo, no, es que yo necesito unas patatas para la planta baja, que no sé qué. Y yo digo, vale, te pondré unas patatas. ¿Sabes qué? En el mundo, aunque tú tengas un temperamento fuerte, en este momento el Espíritu Santo te moldea. Te hace más humilde como una ovejita, pero hay que aguantar. Porque yo no fui solo a cocinar, yo también fui a predicar el Evangelio. Amén. Y yo pensé, y en mi corazón, yo he dicho, Señor, si esta mujer supiera de quién soy hija, no me hubiera gritado así por unas patatas. Si ella supiera que yo soy hija del rey. Y yo pensando, no, wow, todos los días la voy a escuchar gritando aquí, porque no me pedía las cosas, me gritaba. En fin. Pero al otro día no apareció, al otro día tampoco apareció, y a la semana tampoco. Y yo pregunté a mis compañeros, ¿qué pasó con Ana? Dice, ¿tú no sabes? Descubrió que su esposo está enfermo y estará de baja por un tiempo largo. Yo a la vez que me puse contenta porque digo, uy, voy a tener paz, pero también me puse así, digo, no, yo voy a orar por ella. No voy a dejar de orar porque hay una situación. Pero es verdad que escuchar todos los días unos gritos, eso no. Es interesante cómo te desanima, de verdad. Pero gloria a Dios que el Señor nos da victoria, ¿no? Y
Y cuando pasaron los meses que ella pudo venir, esta mujer estaba tranquila. No chillaba con nadie, tampoco conmigo. Estaba tranquila. Cuando me fui de la empresa, yo ya no supe más de su situación, pero os digo una cosa. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros pasamos por situaciones de humillación, no? Que la gente te subestima, no cree que tú eres capaz. Pero si ellos supieran de quién somos hijos del Rey. Y aunque no sepa, tenemos que seguir evangelizando y predicando el evangelio con amor. Amén. Así que 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois, oh aleluya, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya, mas vosotros sois linaje real, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos recordar que nuestra verdadera ciudadanía no es aquí en este mundo. Y tal como hemos leído, ¿no? En Filipenses 3:20 nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y dónde esperamos? También, ¿quién espera el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Pero mientras tanto nos toca cumplir con el propósito que nos ha sido confiado. Ser luz y llevar esperanza mientras mantengamos la mirada en Cristo y la eternidad con Él. Mientras tanto vamos a poner nuestra mirada en Jesús. En Jesús. Amén. También vale resaltar que el anhelo de ir al cielo. ¿Cuántos aquí tienen anhelo de ir al cielo con Jesús? Con las dos manos, ¿no? Y los pies, dice. Aleluya, sí, aleluya. Pero mientras tanto, no debemos descuidar lo terrenal, sino vivir conforme al propósito divino. Nosotros tenemos la esperanza de que lo mejor vendrá. Yo no tengo esa esperanza de que el mundo va a cambiar para mejor. Pero yo tengo esperanza que lo mejor vendrá a través de Cristo. Cuando Él venga a buscar su iglesia. Amén. Hay una historia yo encontré una historia muy significante. Dice esa historia que a principios del siglo XX, un turista estadounidense visitó a un famoso sabio. Él visitó a un rabino que se llamaba Chop Chaim. ¿Qué nombre, eh? Bueno, eso está aquí en Europa, ¿eh? Ese turista visitó a este rabino y al entrar en la casa de este rabino miró que vio solo una mesa, una silla y unos cuantos libros. Y el turista, ¿no?, extrañado, le preguntó: rabino, ¿dónde están tus muebles? ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué poquita cosa tiene? Y yo preguntaría: qué curioso eres. Bueno, el rabino le miró y preguntó también: ¿y tú? ¿Dónde están tus cosas? ¿Dónde están tus muebles? Y el turista ofendido respondió: pero si yo solo soy un viajero, estoy de paso. Y el rabino le respondió: igual que yo. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir con esa esperanza eterna.
No significa descuidar de nuestra familia, de nuestras cosas, de nuestro quehacer, de nuestra iglesia. Ahora que Jesús ya viene, yo ya no hago nada, no estudio. No, seguí. Porque cuando Jesús venga nos encontrará haciendo, ¿no? Trabajando, sirviendo, cuidando de los nuestros, cuidando de nuestras familias, cuidando unos de otros, orando unos por otros, congregando. No dejes de congregar. Porque es importante para nosotros el crecimiento, es importante, ¿no? De esa comunión. Y cada vez que venimos a la casa de Dios, recibimos. Es verdad que tenemos que venir a dar un culto a Dios. Pero Dios es tan bondadoso, tan maravilloso, que siempre salimos de aquí con nuestros corazones llenos. Amén, aleluya. Y nosotros sabemos que Jesús murió, nació, murió, resucitó y fue al cielo. Y él dice en el Evangelio escrito por Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Todos conocen, ¿no? Esa lectura. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que Dios, Él nunca va a hacer las cosas porque sí o porque le da gana improvisar. Todas las cosas que el Señor hace tienen un propósito. Nosotros cuando estábamos en Canarias haciendo misiones, fuimos a evangelizar los de Canarias, los palmeros, principalmente los palmeros. Pero en nuestra iglesia también había hermanos de Colombia, Venezuela. Y os digo una cosa, Dios nos ha regalado a estas mujeres que cuando yo estaba con el embarazo y había muchas complicaciones. Tengo una hermana que se llama Honoria y es de Venezuela. Esta hermana me ha ayudado muchísimo. Me ha cuidado como una hija. Y tengo mucho cariño por ella y por todos los hermanos de allí. Y ahora nosotros estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Y también estamos trabajando con muchos extranjeros. Pero nosotros no les vemos así. Nosotros les vemos como personas, hermanos en Cristo, como ciudadanos del cielo, que nosotros estamos en el mismo barco y nosotros tenemos que remar juntos y vencer juntos, porque vendrán días difíciles. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos prometió que en este mundo no tendríamos aflicciones, pero sí nos dijo que en medio de esas aflicciones Él estaría con nosotros. Dice que estarían con nosotros todos los días. Y Él está con nosotros. Él está con esta iglesia. Él está con cada uno de vosotros. Y es verdad que nosotros cuando llegamos a un país enfrentamos circunstancias muy difíciles. Yo a los 3 meses estando aquí me quería ir. Echaba de menos a mis padres, echaba de menos a todos de mi familia, porque yo estaba prácticamente sola. Y el Señor me había dado un sueño. Yo soñé que preparaba todo para irme, montaba en la maleta, todo el avión. Y un personaje me decía, si vas no regresarás. Pero yo entendía en aquel momento el propósito, porque el Señor no me trajo aquí para volver atrás.
hay un propósito. Desde cuando yo tenía 15 años, el Señor me prometió levantarme como misionera. Y yo pensaba, Estados Unidos, porque ahí tengo familia. Portugal, porque ahí mi madre tiene su familia, sus tíos, bueno. Uruguay, bueno, la mamá de mi padre era Uruguay. Tengo una mezcla, ¿no? Entonces, nunca pensé que fuera España. Nunca entró en mi cabeza que era España. Pero resulta que llegó un señor en mi casa y me trajo un libro. Y dijo, mira, te quiero regalar este libro. Era un conocido de mi hermana y dice, quiero que tú estudies español. Y yo la verdad que no di mucha atención. La verdad que me arrepiento. A veces tenemos que observar lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Porque no he puesto mucha atención y me hace falta. Pero también he visto, ¿no?, que cuando conocí a Romildo, él solo tenía 18 años, que ahora es el pastor de esta iglesia, para 19. Cuando nos conocimos, la primera canción que él cantó conmigo fue en español. Sí. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Dios no es Dios de casualidad, pero él tenía una misión, Europa. Y yo decía, ¿qué voy a hacer en Europa? Mira, a veces se nos olvidan las promesas de Dios. Mira bien las promesas de Dios en tu vida. Presta mucha atención a lo que Él te ha dicho alguna vez. Y si tú no has apuntado, dice, Señor, recuerda tu promesa en mi vida. Porque yo tuve una promesa. Alguien me ha dicho, tú vas a coger un pasaporte y te vas a un país a predicar la palabra de Dios. Y yo no imaginaba que era España. Pero a través de mi novio en aquella época, que ahora es pastor Romildo, me entró España en mi corazón. Pero aún así, las circunstancias decían no. Todo decía que no funcionaría eso. Él tenía un anhelo de venir a Europa, pues vino. Entonces hemos decidido, mira, yo eso de noviazgo a distancia no me gusta. Yo le he dicho, no me gusta el noviazgo a distancia, así que nos separamos. Él para acá y yo para allá, esperando la promesa de Dios en mi vida. Yo digo, si yo tengo que ir a algún país, Señor, tú mostrarás. Y resulta que a los 2 años y pico, el Señor permitió que yo viniera a Canarias. Y Él estaba aquí en Cataluña. Entonces, claro, nuestra historia volvió a empezar otra vez. Reinició una historia, primero, de amor por las misiones y segundo, que nosotros hemos decidido orar. No hemos vuelto como novios, decidimos orar. Y al pasar los años, el Señor hizo así, movió, ¿no? Como decía mi cuñada, agora mi cuñada decía, mueve tierra, va a mover tierra, si es del Señor estaréis juntos. Y aquí estamos, en esta iglesia, para la gloria de Dios. Hay mucho que contar, pero no tengo tiempo para mucha historia muy maravillosa para contar, aleluya. Aleluya. Y yo creo que cada uno de vosotros, si queréis, escribe una historia, cómo llegaste aquí, cómo el Señor ha tratado contigo. Es maravilloso mirar hacia atrás y ver la promesa de Dios cumplida, las cosas que el Señor va haciendo, la manera como Él te va tratando. Cuántas y cuántas veces lloramos, hemos llorado, pero cuántas y cuántas veces el Señor nos ha hecho sonreír. Aleluya. Estamos alegres porque el Señor está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y como yo decía, no, en este mundo tendremos aflicciones, pero recuerda, Jesús está contigo. En tu trabajo hay gente que te va a poner pega, que te va a molestar, pero recuerda, tú eres un hijo y una hija de Dios. Y no es que tú vas a vengarse de esa persona, no, ora por ella, porque quizás tú también puedes ganar esta vida para Jesús.
Es un alma que Jesús está poniendo en tu corazón ahí, te está poniendo cerca de ti para que tú puedas predicar el evangelio a esa persona. Amén. Aleluya. Así que nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no es aquí. Y sabemos que somos extranjeros porque no estamos en nuestro país donde nacimos. Pero sabemos que todos somos peregrinos, viajeros, embajadores de Cristo, porque el Señor nos ha llamado, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Tito capítulo 2 y el versículo 13. Aleluya, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Una esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cuántos de vosotros? Bueno, todos estamos aquí aguardando esa esperanza, ¿no? Aguardando a Jesús. Amén. Estamos esperando que Jesús venga a buscar su iglesia. Aleluya. ¿Cuántos aquí conocen la historia y han visto la película o han leído el libro del progreso del peregrino? Aleluya, es una historia muy bonita que en la alegoría de John Bunyan, la vida cristiana es un viaje lleno de pruebas y tentaciones, pero con un destino seguro, el cielo o la ciudad celestial. La recompensa final es la vida eterna, la paz perfecta y la comunión con Dios. El progreso de peregrino de John Bunyan dice que la vida cristiana es una alegoría donde la meta final es la ciudad celestial, el cielo. Y para alcanzarla, el protagonista debe avanzar por un camino estrecho, superar pruebas y mantener la mirada en Cristo.